Vimos cómo tejer esta hermosa bufanda y para esta bufanda tejí un gorrito. Este gorrito es muy fácil de realizar, tejido con elástico 2×2, tejido en circular, aquí no hay costuras, y realicé este tipo de disminuciones, así queda muy bonito esta parte. Voy a enseñar cómo tejer para cualquier talle, con cualquier hilado, o sea, a su medida lo van a poder hacer. Le pedí a mi hijo que sea de modelo, así que bueno, así queda el gorrito puesto, muy bonito. Que me dijo mi hijo que quiere uno igual, así que tendré que tejer otro, porque bueno, este ya va para regalo para otra persona. Vamos a ver las dimensiones en centímetros. 28 centímetros el ancho, el alto hasta aquí 22, casi 23 centímetros, el alto de este gorrito 32 centímetros. Aquí el ancho 21, 28. Aquí el ancho más chico porque ya empezamos a realizar las disminuciones. Y vamos a ver cuánto pesa porque es súper livianito. Miren, 57 gramos. Y para tejer este gorrito voy a utilizar esta lana merino 100% de este precioso color celeste para que haga juego con esta bufanda, que ya tengo tutorial en mi canal paso a paso. Voy a dejar en la descripción de este video cómo tejerla. Lana es de la tienda Spring Wools. Este es el color 5515, color celeste. Aquí hay variedad de colores. En un cono hay 4000 metros. Voy a tejer con agujas número 2.75 milímetros y el largo de cable aproximadamente 80 centímetros. Se puede tejer con agujas circulares con cable cortito, pero prefiero tejer con el método de lazo mágico porque cuando vamos a realizar disminuciones mucho más cómodo para mí, por ejemplo, tejer con cable largo. Entonces tejemos una muestra de tensión montando 30 puntos más 2 puntos de borde. Y aquí tengo tejido con punto elástico 2×2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Después de tejer la muestra, la lavamos, la secamos sobre una superficie plana y recién ahora voy a tomar las medidas para saber cuántos puntos tengo que montar. Miren, cuando la muestra está así sin estirar, tiene el ancho 11 centímetros y medio. Como vamos a tejer un gorro, el gorrito sobre la cabeza tiene que estar bien puesto. Para eso vamos a estirar un poquito nuestra muestra. Con un par de alfileres es un repasador. Simplemente vamos a colocar para que quede en su lugar y vamos a estirar un poquito. O sea, suponiendo que el gorrito tiene que ir sobre la cabeza, estiramos un poco. Y aquí tomamos el ancho de nuestra muestra cuando está estirada. Yo tomé, tenía 13 centímetros. Ahí van, miren, 13 centímetros. ¿Por qué hacemos así? Hay fórmulas también. Por ejemplo, podemos restar de la muestra de 10 a 20%, ¿no? Pero también depende porque cada lana es diferente. Algunas que este punto elástico lo sostienen, digamos, muy bien y pasa esto, ¿no? Y algunas lanas, después del lavado, miren cómo queda. Ya queda tipo estirada, ¿no? Por eso la estiramos muy poquito. Y esta capaz que habría que estirarla un poco más para que el gorro esté bien posicionado sobre la cabeza. Por eso hay fórmulas, pero en este caso la fórmula la dejamos de lado y hacemos este truco de tener la muestra, estirarla y aquí sacar el ancho de la muestra. Voy a tejer el gorro para el contorno de 59 centímetros con aguja número 275, muestra de tensión sin estirar 11 centímetros y estirando 13 centímetros.
Por eso vamos a tomar este número, 13 centímetros. En 30 puntos hay 13 centímetros y X cantidad de puntos. No sabemos cuántos puntos montar, pero sabemos que el contorno de la cabeza son 59 centímetros. Este es el contorno de la cabeza. Y hacemos un cálculo simple. 59 multiplicamos por 30 y dividimos por 13 nos da el resultado 136 puntos. Este número 136 tiene que ser múltiplo de 8, o sea, el número que a ustedes les da aquí tiene que ser múltiplo de 8 puntos. Eso cuando ya vamos a realizar disminuciones. En mi caso, justamente es múltiplo de 8. Perfectamente no tengo que corregir nada, sino tienen que o restar o sumar. ¿No? Por ejemplo, si les da aquí 138, entonces, bueno, vamos a montar 136, ¿no? Vamos a ir viendo para qué lado o agregamos o restamos puntos. Después, entonces, montamos 136 puntos más un punto. Para unir el círculo, vamos a montar 137 puntos. Y sobre 2 agujas empezamos a montar 137 puntos. Ahí van 2, 3 y sigo montando. Una vez que tengo todos los puntos montados, vamos a sacar una aguja. Primero los puntos van aquí en el centro de las agujas, ¿no? Y más o menos dividimos por la mitad a ojo, no hace falta medir exacto aquí. Y pasamos así estos puntos. De esta forma. Ahora sí, acomodamos que los puntos no tienen que salir aquí retorcidos. Miren. ¿Ven? Fíjense cómo van los puntos mirando adentro así. Y ahora vamos a unir los puntos de la siguiente forma. Voy a pasar este punto sin tejer. O a mí me gusta otra opción. Miren, vamos a pasar este punto sin tejer sobre la aguja y voy a tejer 2 puntos juntos. Aquí vamos a colocar primero el marcador para saber dónde empieza cada vuelta. Y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Ahí empezamos a tejer nuestro. Así están los puntos sobre las agujas. Empezamos a tejer elástico 2 por 2. 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Al derecho 1, 2 y 2 puntos al revés. 1, 2. Los puntos al revés se pueden tejer de 2 formas. Miren, 2 puntos al derecho. Podemos tejer así, por ejemplo, al revés. 1 y 2, como más le parece, como están acostumbrados. 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Bueno, como es ya incómodo de tejer, por eso vamos a sacar esta aguja así. Miren, ahí va. La colocamos así de esta forma y sigo tejiendo estos puntos, después estos, y así tejemos en circular. Aquí tejí 2 puntos al revés y me toca ahora tejer 2 puntos al derecho, 2 al revés. Y así voy a tejer punto elástico, súper fácil, elástico 2 por 2. Y cuando ya tejí los puntos de esta aguja, miren, 2 al revés, 2 al derecho. 1 revés. Aquí voy a tirar así esta aguja, pasa por aquí, damos vuelta
así, y esta aguja la tiramos, sacamos el cable y tejo los puntos de este cable. Aquí tejí un punto al revés, entonces aquí voy a tejer otro punto al revés. No tienen que dejar espacio, aquí tienen que tejer apretado los puntos. Revés, este punto para que me sea más cómodo adelante también lo voy a pasar por aquí. Y voy a seguir con 2 puntos al derecho, 2 al revés. Dos al derecho, 2 puntos al revés. Cuando llegamos al marcador vamos a tejer vuelta número 2. Aquí no hace falta contar vueltas, simplemente después vamos a tomar la medida en centímetro, pero miren cómo vamos a tejer esta vuelta número 2. Punto derecho lo tejemos por detrás para que el punto no salga cruzado o retorcido. Aquí otro punto al derecho, porque aquí tejimos 2 puntos juntos, entonces este punto me salió así. O sea, la idea es de tejer los puntos de tal forma que no salgan retorcidos. Estos 2 puntos al revés lo tejemos así por detrás, puntos al derecho por delante. ¿Se acuerdan que estos puntos al revés lo tejí de esta forma, así, ¿no? Por eso este punto revés está posicionado de esta forma. Si estuviera así, perdón, porque es muy importante para que salga bien este elástico 2×2. Este punto derecho, si estuviera así, lo tejemos por detrás. Bueno, derechos, 2 derechos y revés, así por detrás. Si lo tejemos por delante, el punto sale retorcido o cruzado, no es lo que queremos. Por eso siempre tejer por donde sobresale el punto. Bueno, así vamos a tirar. Así tomamos las agujas, esta pasa por adentro. Si no saben tejer con este método, apréndanlo porque es una joya. Bueno, siempre primeras vueltas cuestan un poquito más. Además estoy haciendo todo frente a la cámara, pero créanme que es súper fácil. Tiramos la aguja, la colocamos así y voy a tejer. ¿Ven? Está de un lado el cable y el cable de otro lado. Y simplemente aquí tejemos. Súper cómodo porque cuando vamos a realizar disminuciones, cuando vamos a finalizar de tejer este gorro, no tendremos que usar estas agujas cortitas, chiquitas, 5 agujas porque vamos a tener poquitos puntos sobre la aguja. Y si tejemos con el cable ese pequeño para tejer gorros va a ser incómodo. Por eso para mí la mejor opción es tejer con este método de lazo mágico. Entonces miren aquí, punto derecho, tejemos al derecho por delante. Explico todo con cada detalle porque después no quiero que me hagan muchas preguntas cómo se hace y todo esto y por qué esto así y esto allá. Así que bueno, escríbanme en los comentarios si van a tejer este gorrito. También no se olviden de suscribirse al canal. Si están viendo este video en YouTube, también los invito a que sean mis sponsors. Esto ayuda mucho al desarrollo del canal. Van a ver primero los videos, primero que nadie. Bueno, entonces tejemos revés, 2 derecho, 2 puntos al revés, todo en circular. El alto hasta aquí 29 centímetros y vamos a empezar a dar la forma en la parte superior del gorrito. Esto va así. Aquí voy a hacer el dobladillo. Empezamos a realizar disminuciones. Para eso primero voy a pasar este punto sin tejer, voy a sacar el marcador y paso un punto más sin tejer. El marcador tiene que estar entre
estos puntos tejidos al derecho. Devolvemos estos puntos en su lugar. Aquí está el primer marcador. Sobre las agujas tenemos 136 puntos. 136 dividimos por 4, 34. Entonces voy a colocar marcador cada 34 puntos. 34 puntos, marcador. Otros 34 marcador y otro marcador. Empiezo con disminuciones ahora. Miren. Se hacen de la siguiente forma. Estos son los puntos al derecho. Tienen que seguir así como están. Vamos a tejer aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Paso marcador. Y aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la, aquí hacia la derecha y aquí hacia la izquierda. Voy a acomodar este punto así. Y 2 puntos juntos al derecho. Estas disminuciones se hacen en cada vuelta. Donde está el marcador, tejemos ahora elástico 2×2 hasta el siguiente marcador. El siguiente marcador, fíjense que está posicionado entre los puntos al revés. Entonces, por única vez tengo que hacer disminución. Aquí, por ejemplo, este punto al derecho, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Paso el marcador y aquí voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a acomodar este punto así para que no salga cruzado, retorcido. Y ahora sí tenemos puntos derechos. Aquí derecho, derecho. De ahí en adelante vamos a realizar disminuciones. Para este lado punto derecho inclinado y de este lado para el lado izquierdo. De todas formas vamos a ver después en la segunda vuelta, muestro todo. Bueno, tejemos hasta el siguiente marcador con elástico 2×2. Aquí tengo puntos al derecho, entonces lo único que voy a hacer es acomodar este punto, tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha y 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Así voy a hacer esta disminución en cada vuelta donde nosotros tenemos el marcador y después tejemos con elástico 1×1. Última disminución de esta vuelta. También aquí tengo punto revés, entonces por única vez tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso marcador y aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha y sigo con elástico 2×2 hasta el siguiente marcador. Y empezamos la siguiente vuelta con disminuciones. Aquí tengo marcador, entonces 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha y aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Los puntos no tienen que salir retorcidos. Y sigo elástico 2×2 hasta el siguiente marcador. Y hacemos otra disminución aquí. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Paso marcador. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Acomodamos bien los puntos. Y así siempre voy a tejer estos 2 puntos, tienen que salir al derecho. Disminución en cada vuelta donde tenemos el marcador. Cuando entre cada marcador quedan 4 puntos, voy a aquí cortar la hebra. Paso todos los puntos sobre una aguja lanera. Los marcadores ya no vamos a necesitar más porque en realidad
Ya estamos por finalizar de tejer este hermoso gorro. Vieron que es súper fácil de tejer. Expliqué cómo hacerlo para cualquier talle, con cualquier lana que tengan. Si se puede tejer con agujas rectas, se puede. Pero a mí me gusta mucho más con agujas circulares, ya que aquí no hay costura. Se puede ir probando el gorrito. Tejimos, por ejemplo, 10 centímetros. Podemos ir probando si queda bien o no. Así que yo soy fanática de agujas circulares. Bueno, entonces pasé todos los puntos sobre la aguja. Aquí ajustamos bien esta parte. Puedo hacer una pasadita más aquí. A ver, vamos a ajustar primero así. Bueno, aquí ya cada uno ve cómo lo hace, pero prefiero hacer una pasada más así entre los puntos antes de pasar este hilo para otro lado. Bueno, ahí va. Y ahora pasamos aquí para este lado y aquí lo ajustamos. A ver, voy a hacer así. Como no quiero hacer nudo, por eso quiero ajustar la hebra de esta forma. Bueno, y aquí ya cortamos. Bueno, miren, así sale este precioso gorrito. Tejido a 2 agujas. Ahora sí, voy a lavarlo con una agua tibia, jabón para lavar lana. Lo dejo secar sobre una superficie plana y a disfrutar el gorrito. Nos vemos en mis próximos videos.